Bueno, entonces, ahora sí vamos a empezar a derivar, digamos, a derivar. ¿Cómo hacemos la derivada de algunas cosas? Entonces, la primera que aprendemos es cómo derivar una potencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo algo del estilo f de x igual x, por ejemplo, a 3, yo quiero derivarlo. Entonces, yo quiero derivarlo, me va a dar que la derivada de esa función, cuando tengo algo del estilo x a la algo, es bajar ese algo y restarle 1. Es decir, aquí bajamos ese algo 3, x, y le restamos eso, 2. 3x a la 2, le restamos 1. Entonces, esta formulita que está aquí, lo que significa es que si yo derivo x a la n, el resultado es n por x a la n menos 1. Entonces, otro ejemplo, y igual a x, y igual a x, por ejemplo, x a la 5, x a la 5, la derivada, y' sería bajar el 5, x, y le restamos 1 a ese 5, 4. Sencillo. Fíjense que yo aquí uso f de x, aquí uso y, y' es para que ustedes se familiaricen con la manera en que podemos decir que es la derivada. O sea, y' o f', o de esta manera como está aquí. Si yo tengo la derivada, quiero sacar la derivada a x a la 8, esto que escribí acá significa sacar la derivada de x a la 8. Sacar la derivada de x a la 8 sería 8x a la 7. Usualmente yo voy a utilizar esta de aquí o esta de aquí. Entonces, siempre que encontremos una potencia, la derivada va a ser bajar el exponente y restarle 1. Y fíjense que queda algo interesante, y es que no importa cómo sea el exponente. Ay, ¿qué hice? ¿Sabe qué hice? Aquí me empezó a hablar esto. Y es que no importa cómo sea el exponente. Y ahora quedó eso estático. Ya. Por ejemplo, vamos a hacer estos ejemplos que están aquí abajo. Y es diferencie o haga la derivada de, de estas funciones. Entonces, y igual a x a la 7, yo quiero derivarlo, va a ser bajar el 7 y restarle 1 al 7. ¿Sí? Esta, y igual a x. Aquí, a pesar de que no se ve el exponente sí está ahí, porque esto sería x a la 1, ¿no? Entonces yo puedo derivarlo. ¿Cómo lo derivaría? Pues yo bajo el 1 por x y le resto 1 a 1 este menos 1. 1 es 0. Es Quedaría 1, decir, ¿no? exacto, es decir, x a la 1 menos 1, 0. Entonces, en este caso, pues sabemos que x a la 0 es 1. Por lo tanto, la derivada va a ser simplemente 1, ¿no? Recordemos que cualquier número a la 0 es 1. 1.000.000 a la 0 sigue siendo 1. ¿Sí? Entonces, así lo hacemos de este lado. Y fíjense que aquí hay un exponente que no es entero. Y igual a x a la menos 2 tercios. Pero funciona de la misma manera. La derivada va a ser baje el menos 2 tercios. Y x a la réstele 1 al exponente. Es decir, menos 2 tercios menos 1. ¿Sí? Entonces, en este caso, la derivada va a ser menos 2 tercios por x a la menos 2 tercios menos 1. Es decir, menos 5 tercios. ¿Sí es claro este que dice aquí? ¿Todo bien con este último? Ok.
Este otro, y igual x a la raíz de 2. Y fíjense que aquí este raíz de 2 tampoco es entero, pero va a funcionar igual. Si yo saco la derivada, va a ser baja el raíz de 2 por x a la raíz de 2 menos 1. Y en este caso, pues se queda así, pues, porque raíz de 2 menos 1 tendría que buscar la calculadora. ¿Sí ven? Entonces, la cuestión es que es tener el exponente. Bien. Otra cosa útil, escribirlo en forma de exponente de las cosas que uno tiene. Entonces, por ejemplo, si yo tengo y igual raíz de x, pues yo no sé cómo derivar esto, pero entonces, ¿qué hago? Ah, bueno, yo sé que raíz de x lo puedo escribir como x a la 1 medio. Entonces, pero ya x a la 1 medio sí lo sé derivar, porque entonces la derivada va a ser baja el 1 medio, x a la 1 medio menos 1. Entonces, la derivada va a ser 1 medio por x a la 1 medio menos 1, es decir, a la menos 1 medio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe, hasta el momento ninguno. O incluso, si yo tengo algo del estilo y igual a 1 sobre x al cuadrado. Esto no lo sé derivar todavía, pero lo puedo escribir como x a la menos 2, ¿sí o no? Y entonces como lo tengo así, ahora ya sí sé derivarlo, porque entonces y' sería baja el menos 2 por x a la menos 2 menos 1. Es decir, menos 2x a la menos 3. ¿Sí? Entonces, si bien la regla es bastante simple, tiene muchas aplicaciones. Es simplemente que tengamos la x elevado a la 1 exponente. Un exponente que sea un número real. ¿Bien? O sea, si yo tengo y igual x a la x, pues ya no. Ya ahí ya no puedo hacer eso. Tengo que tener elevado a la un número real. ¿Sí? 17, 1. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos. Regla de la función constante. Si f de x es una función constante, entonces f' de x es igual a 0. ¿Qué significa esto? Significa que si tengo y igual 5, esto es una función. La derivada va a ser 0. ¿Por qué? Porque esto es una constante. ¿Sí? Yo tengo y igual raíz de 2. La derivada va a ser, ¿cuál va a ser la derivada de y igual raíz de 2? 0. 0. 0, porque raíz de 2 es una constante. Yo tengo y igual a 2020 elevado a la 2021 menos pi más raíz cuadrada de e sobre 2. ¿Cuál sería la derivada de eso? 0. La derivada sigue 0. siendo 0. ¿Por qué? Porque todo esto es un número constante. Me parece un número raro y feo y asqueroso, pero es un número constante. Y si yo lo derivo, me da 0. ¿Sí? ¿Es claro eso? Sí, profe, sí, claro. Y otra regla que tenemos es que la derivada de algo, de una constante multiplicando otra función, va a ser sacar la constante y derivar la función. Por ejemplo, la derivada de 5 por x a la 4. 5 por x a la 4. Yo sé cómo derivar x a la 4. Entonces, ¿cómo va a ser la derivada de 5 por x a la 4? Va a ser, deje el 5 quieto y ahora derive x a la 4. ¿Y cómo derivamos x a la 4? ¿Cómo sería? Se multiplica el 5 por el 4. 4. 4x3. 4x. Ajá. 4x a la 3.
Exacto, porque derivamos solamente el x a la 4. Ya sabemos que se deriva como baje el 4, x y réstele 1 al 4. Entonces uno lo escribe más bonito, 20 por x a la 3. Pero fíjense que lo que hice fue una constante que está multiplicando a todo esto, pues la constante la dejo quieta y derivo esta partecita. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Bien. Otra regla. Tengo una suma. La derivada va a ser la derivada de cada uno de los miembros de la suma. Y si yo tengo una resta, la derivada va a ser la derivada de cada uno de los miembros de la resta. Por ejemplo, yo quiero hacer la derivada de todo eso que está ahí. Aquí hay sumas, restas, etc. Entonces, como tenemos sumas y restas ahí, pues la derivada de eso, o sea, y', lo que vamos a tener que hacer es ir derivando cada pedacito y ya. Entonces, 4x a la 5. La derivada de 4x a la 5, ya sabemos que es sacar el 4. Sacar el 4 y multiplicar por la derivada de x a la 5, que va a ser baje el 5 y réstele 1 al 5. ¿Sí? Esa sería la derivada de este pedacito. Pero ahora sigue menos la derivada de este otro pedacito. ¿Y cuál es la derivada de este otro pedacito? Pues es 1/2 por x a la 4. Entonces, el 1/2 y lo multiplica por la derivada de x a la 4. Pues sería 4 por x a la 4 menos 1, 3. Y ya derivamos este pedacito también. Entonces ahora viene el otro pedazo. Entonces sería más, mantengo el signo, la derivada de 9x a la 3. Pero la derivada de 9x a la 3 va a ser 9 por la derivada de x a la 3. Y la derivada de x a la 3 es baje el 3 y x y réstele 1 al 3. 2. ¿Sí? Ya derivamos este otro pedazo. Ahora más. Vamos a derivar 10x al cuadrado, que sería 10 por, baje el 2, x a la 2 menos 1, me daría 1. Ahora menos, la derivada de 13x sería 13 por la derivada de x a la 1. ¿No? Recordemos que esto es 1. Y la derivada de x a la 1 viene siendo baje el 1, x a la 1 menos 1, 0. ¿No? Más la derivada de 6. ¿Cuál es la derivada de 6? 0. 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la derivada total? Pues va a ser 20, o sea, pues ya es cuestión de organizarlo. 20x a la 4 menos 1/2 por 4, 2x a la 3, más 27x a la 2, más 20x. Aquí x a la 0 da 1, entonces menos 3. Y esa sería la derivada. Entonces fácil, porque es simplemente ir derivando por pedacitos y ya. ¿Preguntas? Si al momento de hacer de hallar las derivadas, me sale alguna que sea operable, la supero. ¿Cómo así? Si, no sé, me hubiera salido menos 2x3 más 27x3. Ah, ok, sí, ya eso es la organización, sí, claro, sí, sí. Si hay términos semejantes, los puedes sumar o restar, claro. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, Profe, siempre se debe organizar de mayor a menor o de menor a mayor. no, pues simplemente por conveniencia, pero no tiene que estar siempre.
Obviamente, pues, se ve mejor, ¿no? Y es más fácil de entender. Vamos a ver el ejemplo 5. Dice volver a escribir los términos de esta función. Entonces, fíjense que nos están pidiendo diferenciar y igual 4 raíz de x más 8 sobre x menos 6 sobre raíz cúbica de x más 10. Entonces, como esto es una suma y resta, pues tendríamos que ir derivando cada pedacito. Entonces, esto era lo que les decía. Entonces, escríbanlo de una manera en que todo quede en términos de potencias. Aquí, lo primero que uno haría sería escribir como potencias. Vamos a hacerlo aquí en el tablero. Me están diciendo y es igual 4 raíz de x más 8 sobre x menos 6 sobre raíz cúbica de x más 10. Entonces, así como tal, pues puede causar confusión. Entonces, vamos a escribirlo antes de derivar. Ojo, no voy a derivar todavía, simplemente voy a escribirlo de una manera en que yo pueda derivarlo bien. Entonces, yo sé que raíz de x lo puedo escribir como x a la 1 medio. Más este 8 sobre x lo puedo escribir como 8 por x a la menos 1. Menos este 6 sobre raíz cúbica de x lo puedo escribir como 6 por x a la menos 1/3. Y este 10 pues lo dejo así. Si era aquí esto que acabé de hacer, esto, ahí no estoy derivando, ahí no es una derivada, ahí simplemente reescribí los términos de la función. ¿Es claro lo que acabé de hacer? Sí, profe, sí, claro. ¿A alguien no le quedó claro? No tengan miedo de preguntar. Bueno, entonces, ahora sí voy a derivar. Todavía no he derivado. Ahora sí voy a derivar. Pues la derivada va a ser, dígase, esto es constante por una potencia, entonces ya sabemos que es bajar la potencia y restarle 1 más 8 por menos 1 por x a la menos 1 menos 1 menos 6 por menos 1/3 por x a la menos 1/3 menos 1 más la derivada de 10, que es 0. ¿Sí? Todo lo derivé entendiendo que corresponde a una constante por una potencia. Entonces, bajo la potencia y le resto 1. Igual con todas. Y entonces ya tengo la respuesta. Entonces, simplemente organizamos aquí para que me quede, pues, más entendible. ¿Sí? Simplemente para que me quede más entendible. ¿Preguntas? Profe, una pregunta. El exponente negativo, yo lo podría pasar como positivo colocándolo a dividir. ¿Cómo así? O sea que si, O sea, por ejemplo, el 2x a la menos un medio, yo voy a colocarlo como 2 sobre x a la un medio. sí, o sea, esto lo puedo, incluso esto lo puede volver a escribir, sí, como 2x a la 1 medio, menos 8x a la 2, más 2x a la 4/3. Eso es cierto. E incluso aquí usted puede volver a escribirlo como 2 sobre raíz de x, menos 8 sobre x al cuadrado, más 2 sobre raíz cúbica de x a la 4. Todo por propiedades de potenciación. ¿Sí?
¿Alguna otra pregunta? Cualquiera de esas que hagamos está bien, ¿cierto? Sí, es lo mismo. Todo funciona. Todo es lo mismo. Bueno. Esto, vamos a saltarnos estas. Vamos a hacer este ejercicio. El ejemplo 6. Encuentre los puntos sobre la gráfica de f de x igual menos x al cubo más 3x cuadrado más 2, donde la recta tangente es horizontal. Fíjense, nos dan esta función y nos están preguntando para qué puntos de esa función la recta tangente es horizontal. Entonces pensemos, si la recta tangente es horizontal, quiere decir que va a ocurrir algo como esto. Esta digamos que es la función. En un punto en que sea la recta tangente horizontal, quiere decir que pues, es de ese estilo, ¿no? Si es horizontal, ¿qué sucede con la pendiente de la recta tangente? Es cero. Es 0. Es 0. Entonces, la pendiente de la recta tangente es 0. Entonces, ¿qué podemos saber de la derivada en ese punto? 0. Que es 0. ¿Por qué? Porque la pendiente de la recta tangente es la misma derivada. ¿Sí? Entonces, si la pendiente de la recta tangente es 0, pues la derivada tiene que ser 0. Entonces, debo encontrar para qué puntos la derivada de esta función que está aquí es 0. Entonces, primero derivemos. Vemos cuánto sería la derivada de eso. F' de x va a ser menos el 3 baja, 3x al cuadrado, más 3 por 2x a la 2 menos 1, es decir, a la 1, más c. Eso quiere decir que esto es menos 3x a la 2, más 6x. Y esta sería la derivada. Y nosotros sabemos que queremos encontrar los puntos en los cuales la derivada es igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues decir, bueno, esto igual a 0 y despejar. ¿Para qué valores de x se cumple esta ecuación que está aquí? Entonces, fíjense que esto es una cuadrática, pero podemos factorizar x. Bueno, de hecho, podemos factorizar menos 3. Menos 3x. ¿Y qué me queda? X menos 2 igual a 0. ¿Sí? Sí, Entonces, profe. ¿qué tenemos? Que las soluciones son x igual a 0 y x igual a 2. Entonces, ¿qué significa? Que f' de 0 es 0 y f' de 2 es 0. O sea, la derivada es 0 en esos dos puntos. Esos serían los puntos donde la recta tangente es horizontal. ¿Preguntas? ¿Mm? ¿Todo bien? Profe, ¿por qué en x igual a 0? Disculpe. Y es porque ya tengo esta ecuación y yo tengo el factor x por x menos 2. Entonces recuerden que las soluciones van a ser cuando x sea 0 o cuando x menos 2 sea 0. ¿Sí? Ok. Ya. Sí, o sea, pues si yo tengo x por x menos 2 igual a 0, yo tengo que las soluciones son, o sea, los valores sería cuando x sea 0 o cuando x sea 2. ¿Más preguntas? Profe, ¿podría repetir lo final que son las dos derivadas? Bueno, pues que hemos derivado y vimos que la derivada es menos 3x cuadrado más 6x. Y queremos encontrar los puntos en que la derivada es igual a 0. Entonces lo que hacemos es igualar
esta derivada igualarla a 0. Y despejamos y encontramos que esos puntos son x igual a 0 y x igual a 2. ¿Qué significa eso? Que estos son los puntos donde la derivada es igual a 0. Por lo tanto, yo sé que f' de 0 es 0 y f' de 2 es 0 también. Listo, gracias. ¿Preguntas? Bueno. Olvidemos ese ejemplo 8, que es igual. Entonces, aquí en los problemas 9 y 16, pues son simplemente hallar derivadas. Voy a hacer uno y ustedes van a hacer después en Flobedu otro. Entonces, por ejemplo, a ver, hagamos uno. Hagamos este, el 11. F de x igual x al cubo por 4x cuadrado menos 5x menos 6. Entonces, aquí tenemos un producto. Pues todavía no sabemos cómo derivar productos. Entonces, lo que tendríamos que hacer sería f de x igual a multiplicar, hacemos la distributiva. 4x a la 5 menos 5x a la 4 menos 6x a la 3. ¿Sí? Ahí no he derivado. Simplemente reorganicé. Este x a la cubo a la 3 está multiplicando a todo esto, pues lo distribuyo. Este por este y este por este. Lo distribuí. Y ahora sí tengo 3 miembros, cada uno que podría saber derivar. Entonces, f' de x va a ser 20x a la 4 menos 20x a la 3 menos 6x a la 2. Perdón, me embobé. Aquí no es 6, sino... ¿Cuál es mi error? ¿Quién me dice cuál es el error? Es 3 por Que ahí sería 18. Porque, Eso, ajá, es llegas a el error 18. está ahí. 3 por 6. Muy bien. Aquí sería 6 por 3, 18. X a la 3 menos 1, 2. ¿Sí? Y esa sería la derivada. ¿Alguna pregunta? Profe, en el caso de cómo estaba, por ejemplo, en el 14, cuando todo está elevado a una potencia. Bueno, en ese caso, lo que tienen que hacer es como todavía no sabemos algunas cosas, que luego vamos a saber cómo hacerlo, sino ahorita lo único que sabemos es derivar sumas y restas y potencias sencillas, pues lo que habría que hacer en el 14 sería desarrollar ese a la 3. Entonces, no sé si se acuerdan esto que está aquí. ¿Sí se acuerdan de esto? No, profe. Bueno, yo Bueno, no. voy a hacer el El 14, triángulo de Pascal. el triángulo de Pascal. Entonces, ya lo hago aquí, aparte. Muy bien, el triángulo de Pascal. No, pero voy a empezarlo aquí. En negro lo estoy escribiendo para mostrar que es la función original. X al cubo más x al cuadrado a la 3. X al cubo más x al cuadrado a la 3. Entonces, no voy a derivar todavía, simplemente voy a expandir esto. ¿Cómo lo expando? El primer término, o sea, yo sé por el triángulo de Pascal o por producto notable, si yo tengo algo del estilo a más b a la 3, lo puedo escribir como a la 3 más 3a cuadrado b más 3ab cuadrado más b a la 3.
Eso lo sé por el colegio. No lo aprendo. Sí, eso. Y esto tiene que ver con una cosa que se llama, de pronto ustedes lo aprendían como el binomio de Newton, el triángulo de Pascal, y se ve más o menos en la parte de cuando uno ve productos notables. Bien. Entonces, todavía no voy a derivar, ¿sí? Sino que simplemente voy a expandir esto de acuerdo a esta igualdad que está aquí. Entonces, el primero a la 3 sería x a la 3, x a la 3 a la 3, x a la 9, más 3 veces el primer término al cuadrado. Entonces, x a la 3 al cuadrado, x a la 6. El segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, es decir, x al cuadrado, a la 4, más el segundo a la 3, es decir, x al cuadrado a la 3, viene siendo x a la 6. Y organizo. X a la 9 más 3x a la 8, más 3x a la 7, más x a la 6. ¿Sí? Y ahí, hasta el momento, no he derivado. Hasta el momento no he hecho ninguna derivada. Simplemente hemos reorganizado la función. Ahora ya lo tenemos escrito de una manera en que podemos derivar. Entonces, vamos a derivar ahora sí. Y por eso ahora cambia de colores para que ustedes vean que hasta el momento no hemos derivado, simplemente reorganizamos. Pero ahora sí, x a la 9 lo derivo, me quedan 9 veces x a la 8 más 3 por 8, 24, x a la 8 menos 1, 7, más 3 por 7, 21, x a la 7 menos 1, 6, más 6 veces x a la 5. Y ahora sí, terminé. ¿Sí es claro? ¿Todo bien? Sí, Sí, profe, te íbamos bien. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es en Flock Edu ustedes van a resolver los otros ejercicios, los que quedan faltando, es decir, el 9, el 13, el 15, el 10, el 12 y el 16. Son 6 ejercicios. ¿Cuál es la instrucción, la regla? No pueden utilizar ninguna otra técnica de derivación distinta a las que ya hemos visto. Yo sé que algunos de ustedes en los colegios vieron derivadas, pero no pueden utilizar ninguna que no hayamos visto ya. ¿Sí es claro la indicación? ¿Es clara la indicación? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Profe, una pregunta. Siempre se debe resolver primero las multiplicaciones, a dejar todo en operaciones de resta y suma. Esa es la idea para este ejercicio. Yo sé que ustedes saben algunas técnicas, de pronto algunos de ustedes saben técnicas que les ayudan en eso, pero yo quiero que lo hagan como si no las supieran. ¿Por qué? Porque a veces es mejor hacer eso. Es mejor tenerlo de una manera simple y no ponerse a aplicar cosas más sofisticadas. Entonces, por ahora, lo único que sabemos hacer es derivar sumas y restas de potencias. Bien. Entonces, ahí les monté lo que van a hacer. Háganlo todo, ¿no? Pues ya hicimos el 11 y el 14, pero vuélvanlo a hacer a través de Flock Edu. ¿Alguna pregunta?
Profe, ¿puede volver a mostrar un momento el Jamboard? Estaba anotando. Vale. Profe, ¿y cómo vamos a hacer entonces el 12 que está dividiendo? Ah, bueno, pues ustedes saben que si tengo esta división es como si este estuviera dividiendo a cada uno de los Es la miembros. misma vaina, pero abajo. O sea, hay que pasarlo negativo arriba. O sea, habría que como descomponerlo, o sea, 2x a la 5 sobre x a la 2 y así con cada uno. Exactamente, exactamente. Eso es lo que tenéis que hacer. A ver, vamos a crear aquí. Ah, bueno, vamos a dejar aquí grabar.